Bueno, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están, chicas? Les dejo esta clase sobre folclore, es la unidad número 5. Esperen que vamos a volver con el PowerPoint. Es la unidad 5 de folclore, ¿sí? Como habíamos conversado, es una unidad que estaba antes de la unidad número 6, pero bueno, para avanzar el lunes pasado, expliqué la unidad número 6, la 6 de lengua escrita, que también entra en el, en el parcial. Bueno, unidad 5 de folclore. La literatura en nosotros la hemos denominado así justamente porque tiene que ver con esta literatura que no tiene dueños, que no le pertenece a nadie y nos pertenece a todos y a todas, que es la literatura del pueblo, ¿no? Contenidos, teorías acerca de los folclores, folclore literario, repertorio de las tradiciones orales, en las primeras vinculaciones con la literatura, especies poéticas. Todas las especies poéticas vamos a ver hoy, algunas que tienen que ver con la poesía también, porque la unidad de poesía ya la vimos y hablamos sobre el folclore, pero en esta por ahí vamos a hacer un poquito más de hincapié. Tanto las especies poéticas como las matrices narrativas. Dentro de las especies poéticas o las poesías folclóricas tenemos las retahílas, las rondas, las nanas, los limericks, las coplas, los villancicos, los romances. Dentro de las matrices narrativas de los textos narrativos folclóricos encontramos cuento folclórico, leyenda y mito. Vamos a trabajar algunas de las características de los cuentos folclóricos y de las leyes, pero siempre nuestra cursada no va a insistir fuertemente en leyes, en las leyes, en el reconocimiento de las leyes, en la medida que consideramos que es más importante que ustedes tengan tengan las posibilidades, digamos, de seleccionar buen folclore para las infancias, más que el análisis de las leyes de cada uno de los textos. Bueno, clasificación, criterios de selección del folclore literario, como les venía diciendo recién, para el nivel inicial, y algunas reflexiones o propuestas de enseñanza del folclore literario en el nivel inicial. La bibliografía es muy corta, pero a esta bibliografía le tenemos que agregar parte de la bibliografía de la unidad de cuentos maravillosos de historia de la literatura. Allí teníamos Bettelheim también, algunas fichas de Prop también, que son importantes. Y teníamos, por ejemplo, Soriano, que también es importante. O sea, esta unidad número 5 se complementa con la unidad de historicidad, que es la unidad 3, en la medida que si ustedes tienen que fundamentar la importancia de la narración de cuentos maravillosos, bueno, tendrán que recurrir tanto a fichas y textos, bibliografía de esta unidad 5, como fichas y textos de la unidad número 3 de historia de la literatura infantil, ¿sí? En el caso de Bettelheim. Bien, bueno, parte de la bibliografía tenemos ficha de cátedra de folclore, Silveira Carlos, folclore infantil, experiencias en el aula, y las raíces históricas del cuento de hadas, Vladimir Prop, ficha de cátedra. Lo que nos faltó acá es Canto Rodado, de Carlos Silveira, que también ustedes lo tienen completo en la bibliografía, ¿sí? Bueno, ¿qué es el folclore infantil, ¿no? ¿A qué podemos definir como folclore, ¿sí? ¿A qué llamamos folclore infantil? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el folclore literario, bueno, hay folclores que tienen que ver con otras manifestaciones de la vida. Yo me voy a referir solo a la literatura, pero si hablamos del folclore, bueno, en las canciones, del folclore en las vestimentas, del folclore en las formas o la cultura o las formas de vida de ciertos pueblos y comunidades, bueno, habría mucho para decir, ¿no? ¿Qué es el folclore? ¿Cuánto de las cosas que hacemos cotidianamente, que son transmitidas de manera oral, de generación en generación,
nos constituye, ¿no? Constituye nuestra identidad. Somos quienes somos, porque hacemos justamente eso, ¿no? Bueno, ustedes dirán, por ejemplo, tomar mate, ¿no? El mate es una costumbre, es una tradición, forma parte del folclore argentino, y en algún sentido nos constituye o constituye nuestra identidad, ¿no? Lo mismo sucede con las manifestaciones literarias, ¿no? Parte de la cultura, de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que nos gusta, se transmite de manera oral, de generación en generación, y que tiene que ver justamente con esa tradición del pueblo, de los pueblos, que generaciones más grandes nos transmiten a las generaciones que vienen, y de boca en boca, de una generación a otra, vamos incorporando, vamos no solamente conociendo, creyendo, disfrutando de esas manifestaciones, sino también volviéndolas a contar y perdurándolas en el tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de folclore decimos que son fenómenos culturales que se diferencian de otras expresiones culturales, en el caso del folclore de la literatura. Son, específicamente decimos que son populares porque son propios de la cultura del pueblo. Folk, si dividimos esta palabra, folk, que muchas veces se escribe con C y también con K, pero si la escribimos con K, folk significa pueblo, viene del pueblo, ¿no? Y lores son historias, ¿no? Las historias de los pueblos, ¿no? Colectivizados, de los pueblos que se han unido en comunidad y que transmiten sus historias. No siempre está escrito este folclore. Bueno, ustedes saben que después de la invención de la imprenta, la mayoría de los textos que los hombres y mujeres han podido contar en este mundo se han llevado a la palabra escrita, ¿no? Y lo mismo sucede con el folclore, pero la transmisión no necesariamente es escrita. De hecho, muchas de ustedes reconocerán que portan folclore ustedes, que tienen el folclore está en ustedes, en la medida que si tiramos un poquito del hilo de la memoria, podemos recordar canciones de cuna, el arrorró, mi arrorró, tu arrorró, el arrorró que le cantaban a ustedes, con todas las variantes y manifestaciones, y también con aquello que se conserva de cada una, de cada familia, de cada otra mujer u hombre que nos ha cantado, que nos ha arrullado. Decimos siempre que llamativamente la primera manifestación literaria que conocemos cuando venimos a este mundo es una canción de cuna, es una nana, es literatura folclórica que no está escrita y que sin embargo es literatura y perdura en nosotras. Tanto perdura que cuando tenemos nuestros niños y niñas seguimos arrullándolos de las maneras que nos han arrullado a nosotras, ¿no? Lo primitivo de estos textos también, ¿no? Lo primitivo y que estos textos estén así atados a quienes somos, ¿no? Atados a nuestros cuerpos, a nuestras memorias, sin que necesariamente medie la escritura, ¿no? Por eso mismo que estamos analizando de cómo se manifiestan, cómo los incorporamos, cómo los conocemos, cuál es nuestra relación con esas historias, ese folclore literario, eso mismo constituye criterios valiosos y poderosos para seguir transmitiendo, ¿no? Porque son parte de nuestra identidad, porque nos constituye o porque constituye quienes somos, nuestro acervo cultural, popular, porque habla de quiénes somos y de quiénes queremos ser, porque en ellos está todo lo que otros pueblos que nos antecedieron quisieron ser, contaron historias, porque son historias básicamente del pueblo, ¿no? De los pueblos, de las comunidades, y bueno, y esos son, digamos, criterios fuertemente políticos e ideológicos para decir que el folclore tiene que seguir estando y que más allá de que nosotras como institución, digo Jardín de Infantes, no lo tomemos
fíjense la fuerza de estos relatos, que aunque la escuela no lo tomó, que aunque la escuela no los recuperó, que aunque el folclore perduró siempre y estuvo en los recreos y en espacios no institucionalizados, hoy podemos preguntarle a cualquier niño o niña qué leyenda urbana conoce, qué historia conoce, y nos vamos a asombrar que conoce, que sabe, que canta canciones. Y eso, si paramos la oreja, va a suceder tal vez mucho más en los recreos y en los espacios en donde habitan los niños y las niñas, y no necesariamente en las salas y en las aulas, ¿no? El folclore entonces será aquello que agrupa las expresiones literarias en tanto prosa y verso, ¿sí? Cuando decimos prosa decimos cuento, mito, leyenda, y cuando decimos versos decimos romances, coplas, seguidillas, villancicos, todo lo que se escribe en verso, ¿no? Entonces la literatura infantil folclórica, decimos entonces que se divide en dos, en el folclore narrativo, cuento, mito y leyenda. Van a ver que nosotras no hablamos nunca, como cátedra, ¿no?, de fábulas. Ya a esta altura, después de 6 unidades, saben que las omisiones que hacemos en la cátedra y las elecciones y los criterios para elegir y valorar algo, siempre los explicitamos, pero también explicitamos por qué nos seleccionamos, ¿no? En el caso de la unidad 3 decíamos, no seleccionamos cuentos de Perrault, aunque forman parte de la historia de la literatura y son importantes, los de Charles Perrault, pero no los seleccionamos en la medida que son textos que adoctrinan, que disciplinan, que son funcionales a la enseñanza de ciertos valores, normas y hábitos. Y las fábulas, en este sentido, aunque son relatos folclóricos, están como mucho más prescribiendo, más fuertemente que los cuentos, mitos y leyendas, valores, y bueno, y muchas veces, aunque son folclóricos y populares, terminan siendo bastante lineales, y bueno, e ideológicamente no las recuperamos, ¿no? Ustedes piensen, por ejemplo, en la fábula, que ustedes todas deben conocer, de la cigarra y la hormiga, ¿no? La cigarra la hormiga trabaja, perdón, durante todo el verano, y la cigarra descansa, es haragana, y cuando llega el invierno, la cigarra tiene, bueno, tiene su casa, tiene su cueva, tiene su alimento, y la hormiga, digo, y la cigarra, muerta de frío, golpea la puerta pidiendo reparo, ¿no? Cosa que no se le da, ¿sí? Y termina muriendo congelada de hambre. Estas son las fábulas, estas son las fábulas, ¿no? Son fuertemente prescriptivas, hay un sentido bastante unívoco y dirigido, en este caso enseñar el trabajo, el valor del trabajo, y más allá de que todas creamos que el trabajo tiene mucho valor, creo que tiene mucho más valor la vida humana, el compromiso con nosotros y otras, el no dejar morir a otros y otras, ¿no? O sea, ahí podremos discutir qué valores, en todo caso, si hay algunos valores que se transmiten y que están, y que siempre están en la literatura y en los textos, en todo caso discutamos cuáles son los valores que nos gustaría transmitir a las generaciones más pequeñas, ¿no? En este caso, la fábula de la cigarra y la hormiga es ideológicamente abusiva, violenta, y bueno, y ensalza un valor que es el valor al trabajo por sobre el valor a la vida, el valor al ver al otro, al ser sensible al otro, a la otra, ¿no? Entonces, fábulas no, ustedes lo van a ver igual en los textos teóricos, las fábulas no las seleccionamos, quedarán para que los chicos y las chicas tal vez las lean más adelante, cuando tengan un poco más de criterios y poder discutir en estos términos ideológicos los textos, ¿no? Literatura tradicional, popular, regional, costumbrista, bueno, hay muchas denominaciones, ¿no? No
todo lo popular es folclore. De hecho, ahora es popular algunas prácticas y eso no tiene que ver con el folclore, ¿sí? Puede ser popular, no sé, mandar mensajes o armar páginas en internet o hacer un Instagram, y eso no significa que sea folclore, ¿sí? Lo tradicional está también asociado al folclore, ¿sí? Y en algún sentido, lo tradicional remite también al folclore, ¿no? Acá ustedes dicen, ¿qué sucede con el concepto de popular, ¿no? Bueno, el término folclore designa un tipo de fenómeno diferenciable en el conjunto de los fenómenos sociales, ¿no? La práctica puede ser individual y fugaz, cuando alguien evita pasar por debajo de una escalera, por ejemplo, pero para ser folclórica deberá responder a creencias y hábitos participados colectivamente. O sea, no todo lo que hacemos que sea popular es compartido y responde a creencias y hábitos en donde participamos todos y todas colectivamente, ¿no? Bueno, para ensayar algún tipo de definición de folclore podemos decir que lo primero es este contenido identificador, ¿no? Diferenciable, interpretable. Hay un metacódigo, un código más allá, ¿sí? No institucional, que está vigente en un grupo y que se transmite, ¿no? O sea, hay un metamensaje, ¿no? Un mensaje y un metamensaje en el sentido de que es un mensaje dentro de otros mensajes que transmitimos, en los que los grupos, ¿no? Humanos van contando de generación en generación, ¿no? El mensaje folclórico contiene información sobre la identidad de un grupo humano determinado, ¿sí? Dicho mensaje produce el reconocimiento intragrupal, o sea, somos eso que contamos, ¿no? Y no somos aquello que no nos identifica. El mensaje folclórico es un mensaje metacódigo, pues se manifiesta con independencia de los condicionamientos institucionales, o sea, más allá de lo que la escuela esté contando, más allá de lo que el Estado esté contando, más allá de lo que las instituciones sociales estén diciendo, el mensaje folclórico es independiente a todas esas condiciones, ¿no? A ver, por ejemplo, pensemos en todas las leyendas urbanas, ¿no? O en los mitos del origen del mundo. Una podría decir, bueno, a ver, estamos en el 2020, ya sabemos que el mundo fue creado por una explosión, o hay teorías, o por lo menos las teorías del Big Bang hablan de esto, y sin embargo, cuando hay una ciencia que intenta explicar el origen del mundo, seguimos aferrados y aferradas muchas veces a mitos que cuentan y que narran el origen del mundo, y que muchas veces tienen que ver justamente con creencias, ¿no? En este caso, el mito universalmente conocido por todos y todas es el mito, el origen del mundo, la Biblia. La Biblia, más allá de la religión o no religión que todas tengamos, la Biblia es considerada, nosotras, un texto literario, es considerada un texto folclórico, es considerada un mito en la medida que explica el origen del mundo, ¿no? Universalmente conocido, más allá de que cada comunidad conserva sus propios mitos, sus propios relatos sobre el origen del mundo. O sea, fíjense cómo coexisten todas estas narrativas, ¿no? Y no es que si está la teoría del Big Bang, entonces ya no creemos más, tal vez, en que hay un Dios, o muchos, según las comunidades, que han podido crear el mundo en 6 días y han descansado el último, y etcétera, 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 ¿no?
Concierne al folclore el estudio de códigos no institucionalizados. El hombre aprende comportamientos que no están regulados por las instituciones, decimos, ¿no? Estos surgen espontáneamente de acuerdo con necesidades y expectativas no contempladas o satisfechas con el código institucional, las cuales son compartidas por un grupo de individuos. O sea, hay un acuerdo tácito entre los que participan de ese código no institucionalizado, ¿no?, en atribuirle determinados valores, ¿sí? Por eso lo llamamos metacódigo, ¿no? Por ser un mensaje que permite la comunicación intragrupal, quien lo emite y quien lo recibe entienden esa propuesta, pues responde a una necesidad del grupo. No es que cuando contamos una historia estamos pensando, sí, bueno, el metacódigo, lo intragrupal, esto nos identifica. No, en realidad lo estamos contando porque forma parte de nuestras vidas, porque forma parte de nuestras necesidades de contar los relatos que nos antecedieron a las comunidades, de contarles a los nuevos y a las nuevas quiénes somos. Y en ese contar quiénes somos está el folclore, en todas sus versiones, ¿no? No hay que remontarse al respecto que en las culturas primitivas rodea al narrador, al dueño de las historias, para constatar el lazo infrangible que une la preeminencia moral con la función del narrador. Basta con mirar los ojos de un niño mientras le contamos un cuento. O sea, no hay que remontarse a las culturas primitivas que rodeaban al narrador y que contaban una historia y que estaba el fuego allí y que cuando empezaba había una vez, todo el mundo se suspendía. Sino con que alcanza con ahora, con este contexto urbano, este contexto actual, mirar los ojos de un niño cuando le contamos un cuento. Allí aparece todo eso primitivo de la contada, ¿no? En esos ojos se lee que espera que se dé a cada cual lo suyo, pero no como pura determinación exterior, que cae como una ducha fría sobre las espaldas ateridas de los personajes, sino como un fuego interior que se va desplegando y reafirmando en el encadenamiento asombroso de las peripecias. O sea, esto es de Fernando Savater, la cita. Basta con mirar los ojos de un niño cuando se le cuenta un cuento, que espera eso, esa contada, ese cuento, ¿no?, como parte de ese fuego interior, de eso que lo constituirá, de eso que lo hará reafirmar ese, dice, encadenamiento asombroso de las peripecias, ¿no? Eso que le va pasando al personaje, lo que vive, lo que le pasa. El folclore infantil es canto rodado, dice Carlos Silveira, que es un libro que ustedes lo tienen que leer completo, se llama Canto Rodado. Pero se queda en el patio de la escuela. Silveira toma esta metáfora de canto rodado, ustedes lo conocen al canto rodado, me imagino, son esas piedras que les puse ahí. Son esas piedras que están lavadas por el río, por los ríos, por los arroyos. Y esas piedras, en esas piedras está la erosión del agua, ¿no? Esas piedras están modificadas, están cambiadas, están allí tomando ese río que va pasando y las va modificando. Así es el folclore, ¿no? El folclore infantil y el folclore de adultos como material que se puede ir puliendo, como las piedras en los ríos, con la transmisión del relato, ¿no? Va cambiando, no permanece, se modifica. Tiene algo de conservación, ¿no? En la medida que están allí. Si vamos, siguen allí. Si vamos más tarde, seguirán allí. Si vamos dentro de 70 años, tal vez es posible que sigan allí, pero no con la misma forma. Entonces, esa metáfora de canto rodado es muy interesante para poder recuperar esta idea de folclore, ¿no?
Dentro del estrecho campo dejado para la literatura infantil en los documentos curriculares, producidos en los años 90 en Argentina, la literatura oral tiene un espacio ínfimo, fíjense, ¿no? Estamos hablando de hace 20 años atrás, ¿sí? O 30, en los 90. La literatura no tenía espacio, la literatura folclórica, ¿no? Sino ponderaba el espacio de la literatura de autores, ¿sí? Y esto tiene que ver con varios prejuicios que actúan sobre el folclore, ¿no? Pareciera ser que como son textos que no tienen escritor, entonces, escritoras, escritores, entonces son textos que tal vez no tienen un espacio definido, un espacio importante, un espacio institucional, no son ni siquiera muchas veces reconocidos como literatura folclórica. A mí me ha pasado muchas veces en dar algunos espacios de formación, por ejemplo, a las educadoras en los centros infantiles, en Neuquén eran llamados las UAP, ahora son llamados los CDI, los Centros de Desarrollo Infantil, o en Cipolletti son los centros infantiles, y allí hay educadoras, ¿no? Entonces, empezábamos a hablar de literatura folclórica, y empezamos a hablar de literatura, y ellas decían, no, nosotras no conocemos literatura, no sabemos literatura, no hemos leído literatura. Y cuando les preguntamos si sabían alguna contada, si podían narrarnos, contarnos La Llorona, La Mancha de Café, Los Pactos con el Diablo, estaban llenas de historias. Si podían cantar el arrorró, el arroz con leche, estaba la paloma blanca sentada en un verde limón. Estaban llenas de canciones, de historias, de relatos, de leyendas, de mitos. Si podían contarnos el mito de creación del mundo, si alguna lo conocía, si alguna vez lo había escuchado. Y bueno, eran muchas lectoras de la Biblia, entonces narraban ese mito y otros mitos más de creación del mundo, ¿no? O sea, fíjense cómo lo primero que decimos es no hemos leído libros, cuando en realidad los textos están en nosotras, en nuestros cuerpos, en nuestras memorias, ¿sí? Nos han sido transmitidos y tenemos la obligación, ¿no? Y el deber de transmitirlos a las generaciones venideras. Entonces, no es cuando hablamos de literatura y de literatura infantil también, no es la literatura de autores y autoras prestigiosos y prestigiosas, ¿no? Que algunos, incluso en la literatura para adultos, ya están muertos. No, cuando hablamos de literatura, hablamos de todos los géneros literarios, y en este caso, en el folclore, hablamos de un escritor, una escritora, de unos dueños de esa literatura, que son el pueblo, que somos nosotras y nosotros. La literatura folclórica no es de nadie y es de todas y de todes, ¿no? El folclore infantil es pues algo así como un ramillete de flores silvestres. Esas flores también tienen, al igual que las cultivadas, pistilos, estambres y toda la anatomía botánica, aunque no se sepa muy bien quién las sembró. La enorme riqueza que encierra el folclore infantil se verá luego en el análisis de cada una de las especies. Bien, poesía folclórica. Clasificación: poesía folclórica, habíamos dicho que se divide en poesía narrativa, adivinanzas, canciones de cuna, trabaslenguas, colmos, tantanes, etcétera, etcétera, van a ser algunos de los géneros que vamos a trabajar. Bueno, como estábamos diciendo, la clasificación entonces en poesía folclórica, admite una extensa selección de poesías, ¿no? Y de géneros diferentes. Uno de ellos es la adivinanza, por ejemplo, ¿no? Bueno, la adivinanza tiene una estructura en la que primero hay una fórmula de introducción, algunas adivinanzas presentan fórmulas para marcar el inicio, ¿no? Por ejemplo, qué cosa es qué cosa, o qué cosa es cosa,
¿no? O adivina, adivinador, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de folclore, entonces muchas veces algunas fórmulas o algunos textos nos suelen ser más familiares porque tal vez son los que nosotras aprendimos cuando éramos pequeñas y repetíamos, y otras son de otros lugares, porque esta recopilación que hace, esto que les voy a explicar de ahora en adelante, está tomado de el texto de Canto Rodado de Carlos Silveira, ¿sí? En el que despliega toda la clasificación de poesía folclórica y relatos narrativos folclóricos. Entonces, suele haber en las adivinanzas una fórmula de inicio, adivina, adivinador, por ejemplo, que nos introduce a la adivinanza, ¿no? En algunas poesías, en algunas adivinanzas no está esta fórmula de inicio, no necesariamente tiene que estar. Y en algunas cosas, en algunas adivinanzas están las fórmulas de cierre o conclusión, ¿no? Por lo general tienen que ver con los desafíos, ¿no? A que no aciertas, tonto será el que no lo adivina, ¿sí? Termina cerrando de esta manera, ¿no? No, por supuesto decíamos recién que no en todos los casos las adivinanzas tienen sí o sí que tener un cierre y una introducción. Por lo general son, en algunos casos, tienen ritmo, rima, ¿sí? Son cuartetos, o sea que son 4 versos, ¿sí? Fíjense acá. ¿Qué es una cosa quiriquicosa? Que entra en el río y no se moja. ¿Ves? ¿Qué es una cosa quiriquicosa? Esta quiriquicosa es justamente una palabra que tiene que ver con comodín, que se usa, una fórmula de comodín, que no tiene un valor semántico, que no significa nada, sino que se dice por una cuestión de valor sonoro, de ritmo, de rima, y yo puedo ponerle, digamos, que es una cosa quiriquicosa y completarla con los otros 2 versos según la adivinanza. En este caso es la sombra. Puede presentar distractores y orientadores en esa estructura que tiene. Estos son 2 elementos que en general son contradictorios. Unos distraen la atención y otros orientan. Son los más característicos de esta especie, ¿no? Por ejemplo, como distractores tienen que ver tanto como el desafío como la fuerza poética, ¿no? Por ejemplo, en el campo me crié dando voces como loca, me ataron de pies y manos para quitarme la ropa, ¿no? La oveja. O sea, fíjense cómo aparecen acá los orientadores, campo, ¿sí? Me ataron de pies y manos, podría ser esa escena de, bueno, de cuando le sacan la lana a la oveja, ¿no? Pero también hay distractores porque hablar de crianza, hablar de dando voces como loca, fíjense el adjetivo loca, o el mismo sustantivo voces. Bueno, las palabras pies y manos también son distractores, porque yo estoy pensando en una persona, y la palabra ropas también, ¿no? El sustantivo, en la medida que no es lo mismo quitarme la lana que quitarme la ropa, ¿no? O sea, en algún sentido son distractores. Una pregunta tan fácil sabiéndola contestar. ¿Qué planta se va a regar cuando la van a cortar? La barba, ¿sí? Único portero y un solo inquilino. Tu casa redonda la llevas contigo. El caracol. O sea, fíjense cómo aparece las adivinanzas. Siempre decimos que cuando ustedes seleccionen adivinanzas, que lo van a tener que hacer para las antologías, no, que la adivinanza no sea tan simple, que la adivinanza no sea en algún sentido tonta o fácilmente que se pueda adivinar, ¿no? Porque la adivinanza tiene sentido cuando hay una operación de quien
de quien la lee o quien la escucha, mejor dicho, porque muchas veces se escucha, que le haga pensar, que le haga hipotetizar, que le haga poder inferir ciertas respuestas y que la seño pueda digamos, ir recibiendo esas respuestas, ir evaluando, no, ¿por qué? Por esto, por el otro, porque la vuelvo a leer, ¿sí? Perdón. Bueno, otro género que tenemos son las nanas o canciones de cuna. Fíjense, en nuestro país, sin duda alguna, las más populares, la llamada rorró. Arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón. Este nene lindo que se va a dormir, cierra los ojitos y los vuelve a abrir. Bueno, las nanas, decíamos, son los textos primitivos, primerísimos que escuchamos, y con ello escuchamos la voz de nuestra mamá, de nuestras abuelas, de nuestro papá, la voz del amor. Hay siempre como una cadencia, una tranquilidad, dan tranquilidad. Arrullar es eso, ¿no? Es arropar, es tener en brazos o estar muy cerca en los cuerpos. Entonces, también es junto con el texto, sí, que escucho, con la canción, también está el cuerpo de mi madre o de mi abuela, arrullando, ¿no? La temperatura, el calor, esa voz que se baja. No hay posibilidades que yo cante una canción de cuna con voz muy alta, ¿no? En la medida que me voy a hacer dormir. Entonces, la nana tiene que ver con todo eso, ¿no? Todo eso se recuerda, no es que se recuerda solo la letra, se recuerda todo lo placentero del texto que me arrulló, el texto que me hizo dormir, el texto que me provocó tanta tranquilidad y con tanta confianza que me pude dormir, ¿no? O sea, fíjense que eso hace la literatura, ¿no? Decíamos siempre, la literatura se habita el mundo, y acá en este sentido forma parte de una de las más importantes actividades de crianza, que es el descanso, ¿no? El arrullar. Bueno, está esta, pero hay muchas canciones de cuna, y de hecho después los escritores y escritoras también escribieron canciones de cuna, y entonces están allí los textos además para cantar, y que cada una de nosotras cantamos una versión distinta, y no importa. Además están los textos escritos por los escritores y escritoras, que muchas veces pasa que terminan siendo como folclóricos, en la medida que se lo van tomando, se van recuperando, se van cantando y también se van modificando, ¿no? Bueno, el colmo calma la calma, dice Adela Bast, ¿sí? Una escritora hermosa argentina, Adela. Bueno, los colmos constituyen una especie autónoma relativamente reciente, ¿no? O por lo menos en las ciudades, ¿no? En el campo y en las escenas rurales estaban como más, mucho más presentes, ¿no? Con respecto a esto, decíamos antes que muchas veces cuando se habla de folclore se remite al campo y a la zona rural, ¿no? Y decimos, bueno, esto también es un prejuicio. En realidad el folclore está en todas nuestras escenas de la vida y también está en las ciudades, ¿no? Habita también las grandes ciudades, también está presente en las ciudades, digamos, en las grandes ciudades, ¿no? A modo de folclore urbano o de folclore rural, que también viaja hacia las ciudades, ¿no? Toda la gente, y una diversidad de folclores y de experiencias folclóricas, ¿no? Nosotros y nosotras y nosotres en la región, en Patagonia, podemos decir, ¿no? Que somos una comunidad en la que hay muchas otras comunidades, ¿no? Entonces hay muchas prácticas folclóricas allí,
que conjugan dos elementos básicamente, ¿no? Uno tiene que ver con la fidelidad a una tradición, se mantienen, por más que yo sea, a ver, yo soy, supónganse, correntina y vivo en Neuquén, y bueno, muchas de mis contadas, de mis canciones, de mis cuentos que yo tal vez escuché como cuando era niña en Corrientes, las traería a Neuquén. O al revés, ¿no? Si voy desde Neuquén a vivir a otros lugares, ¿no? Pensemos todas las comunidades también en el jardín de niños y niñas colombianas, peruanos, venezolanos, cubanos, que han venido con la inmigración y que han traído ese folclore que tiene que ser recuperado en las salas, ¿no? Así como recuperamos un folclore que es de tradición europea, como son los cuentos maravillosos, ¿no? Yo cuando contamos Caperucita Roja estamos hablando de una tradición europea que después fue nuestra y que por supuesto que ahora es parte de nuestro acervo cultural y todas contamos Caperucita Roja, pero todas sabemos a esta altura que son cuentos que vinieron de los inmigrantes, ¿no? Venidos de España. Y lo mismo está pasando ahora con este proceso bastante importante de inmigración de niños y niñas colombianos, venezolanos, así, Argentina, ¿no? Entonces, por supuesto que están como más presentes ahora los colmos, ¿no? Los colmos están constituidos por una pregunta de tipo ritual, ¿no? ¿Cuál es el colmo de? Que siempre se hace y que esperamos una respuesta, ¿no? Muchas veces esa respuesta tiene que ver con un desafío en la acepción y los sentidos de algo que yo dije, ¿no? En la pregunta, contenida en la propia pregunta y que yo tengo que descifrar. Por ejemplo, ¿cuál es el colmo de un electricista? Haber nacido en la provincia de Corrientes. O sea, fíjense cómo aquí está trabajando esta acepción de la palabra Corrientes, ¿no? Corrientes como corriente eléctrica, Corrientes como provincia o como lugar, como ciudad de o en la ciudad de Resistencia, ¿no? ¿Cuál es el colmo de un médico? Intentar curar el brazo de un río, ¿sí? ¿Cuál es el colmo de un chacarero? Sembrar el pánico. ¿Cuál es el colmo de un borracho sensible? Tomarse todo a pecho, ¿sí? Bueno, el folclore tiene estas cosas de no, en algún sentido, ¿no? No medir, no escatimar con algunas cuestiones que tienen que ver con lo que está bien y con lo que está mal, ¿no? Con lo correctamente político, sino en todo caso invita a reírse de todos y todas. Nosotros veremos cuál elegimos, yo se las estoy presentando, ustedes verán después cuáles se pueden dar en el nivel inicial, ¿no? Antes cuando decía yo que el folclore está en los recreos, pensaba en todas las manifestaciones, sobre todo en primaria, en donde los chicos cantan muchísimas canciones que tienen que ver con el folclore, ¿no? Por ejemplo, canciones, bueno, ya vamos a ver algunas, como acá tengo una, Pido Gancho, el que me toca es un chancho, ¿no? Como por ejemplo, como para empezar a jugar, ¿no? A ver a quién le toca hacer la mancha. Entonces, un bebé se cagó, ¿cuántos pedos se tiró? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sos la mancha, ¿sí? O sea, fíjense cómo aparece allí todo el folclore obsceno, ¿no? El folclore que transgrede en algún sentido, que no es lo políticamente correcto, que se permite decir palabras, en donde aparece lo escatológico, cuestiones relacionadas con la caca, con el pis y todo eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, y que aparece llamativamente, decíamos antes, en los jardines, en las escuelas, en los recreos. Los chicos lo conocen, lo cantan, lo cuentan, forma parte de sus juegos y no aparece en el aula, ¿no? Porque, bueno, los maestros y maestras no eligen el folclore, ¿no?
Y también el folclore tiene fidelidad con la tradición y también tiene este acto de innovación y de creación permanente, ¿no? De modificación. Por ejemplo, conjuros y oraciones. Bueno, conjuro, santo Pilato, ¿no? Si me va mal, no te desato, decían las mamás antes, las abuelas, y ahora también, ¿por qué no, no? Y había que creer, ¿no? Creer o reventar, dice la frase. Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, saldrá mañana. Ese es un conjuro, fíjense el valor, la fuerza, el poder de la palabra. Un niño que se cae y yo le canto este conjuro, esta canción, para hacer que eso sane. Con la sola palabra estoy decretando que eso sane. Sana, sana, colita de rana. Si no sana hoy, sana mañana. O sea, fíjense, y el valor que tiene, porque en los niños de verdad y en las niñas aparece allí ese reparo, eso que provoca la palabra, también decíamos recién, hace dormir, pero también en algún sentido sana. ¿Mm? Los conjuros y oraciones de este tipo se caracteriza por la confianza inconsciente en el poder de la palabra, ¿no? Desde que nacemos, la palabra, fíjense, la palabra nos hace dormir. La palabra permite que, por ejemplo, la palabra mágica, ¿no? El abracadabra, ¿sí? De la varita mágica hace que aparezca algo. O sea, la palabra siempre es poderosa, ¿no? Desde que nacemos sabemos que la palabra es así. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Sí? Fíjense cómo están aquí los conjuros, ¿no? Ay, esperen que no sé cómo hacer para correr. Oh, no. Esperen un poquitito, que voy a ver si puedo compartirlo de otra manera que me permita. Ah, no. Bueno, fíjense que acá tenemos chistes. No, estaba acá. Cuentos mínimos y cuentos de nunca acabar. ¿Sí? Fíjense, ¿querés que te cuente un cuento muy largo, muy largo? ¿Sí? Este es el cuento del pinino así de chiquitito. Este es el cuento de la canasta y con esto digo, basta. ¿Sí? Este es el cuento que apenas comienza, ya ha terminado. ¿Sí? Un ratón se subió a un lago y este cuento ya no es más largo, ¿no? No lo veo bien ahí como está escrito. Pero bueno, los cuentos mínimos son especies en versos cuya característica principal es anunciar la narración, pero que aborta a poco de empezar, o sea, termina enseguida. Había una vez, Rus. Fíjense cómo ustedes dicen, bueno, pero está tomando el pelo. No, pero para un niño, había una vez, Rus. Es una invitación a juego. ¿Sí? Una invitación a escuchar y después termina enseguida. No, está bien, te lo cuento otra vez. Había una vez, Truz. ¿Sí? Como sostiene Coluccio, son cuentos breves que en realidad tienen comienzo y no tienen conclusión, ¿no? Están elaborados así para pasar el rato tratando de poner a prueba la paciencia del destinatario, porque todo el tiempo uno le propone, bueno, ahora te lo cuento. ¿Querés que te cuente un cuento muy, 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 muy largo? Sí, bueno, dale, contámelo. No, pero querés que te cuente un cuento muy, 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 muy largo, ¿sí? O había una avestruz, ¿no? Ejemplos de nunca acabar. Bartolo tenía una flauta con un agujerito solo y su madre le decía, toca la flauta, Bartolo. Bartolo tenía una flauta con un agujerito solo y la madre le decía, y se vuelve a repetir, nunca se acaba, nunca termina, ¿no? También estos ¿querés que te cuente un cuento?
Sí, no te dije si querías que te cuente un cuento, te dije si querés que te cuente un cuento, ¿sí? Eh, no te dije no, te dije si querés que te cuente un cuento. Bueno, dale, no te dije, bueno, dale, te dije si querés que te cuente un cuento. O sea, todo el tiempo está esta pregunta y repregunta. eh, bueno, por ejemplo, los cuentos de nunca acabar dialogados, que los tengo acá abajo, ¿no? Este es el cuento de la buena pipa. ¿Querés que te lo cuente otra vez? Sí, no, yo no dije, sí, te dije que este es el cuento de la buena pipa. ¿Querés que te lo cuente otra vez? Dale, bueno, no, yo no dije dale, ¿sí? O sea, todo el tiempo están pidiéndole al otro y a la otra, al receptor, la participación, pero para hacer avanzar un cuento que nunca avanza, no es un juego. Este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Querés que te lo cuente otra vez? Este era un gato con los pies de trapo y los ojos de pato, ¿sí? Y los ojos al revés. ¿Querés que te lo cuente otra vez? O sea, otra vez es el mismo cuento, es pequeño, es cortito y nunca acaba porque siempre está la pregunta para que lo vuelva a contar, ¿no? Bueno, otros son los chistes de elefantes, de tontos, los chistes de la mamá, que le dijo, mamá, 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 tal cosa, ¿no? Etcétera. Sin duda los chistes constituyen las especies más populares y de mayor área de difusión, ¿sí? Los que dicen los chicos son muy breves y en todos los casos se presentan en prosa. A los chicos de la sala de 5 y a las chicas les encantan los chistes. Yo no sé, ustedes deben tener más experiencia que yo, pero les encanta reírse y les encanta que les propongamos reírnos, ¿no? Y reírnos incluso de nosotros mismos, del lenguaje. Chistes de elefante. ¿Alguna vez viste un elefante escondido detrás de una margarita? No. ¿Viste lo bien que se esconden? Si dos elefantes se pelean, ¿quién sufre más? El pasto. O sea, fíjense los chistes, ¿no? Mamá, 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 la abuela está en el teléfono, sacala, nene, que debe estar de lo más incómoda. Mamá, 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 golpean a la puerta, déjala que se defienda sola. ¿Sí? Ustedes verán si en sala de 5 algunos de estos podemos dar o no, ¿sí? Porque, bueno, el humor siempre decimos que es un efecto pragmático bastante complejo, no nos reímos de cualquier cosa, entonces puede ser que a veces sean como muy elevados o que los chicos no los entiendan o que no estén acostumbrados, que también tiene que ver con qué nos hace reír y con qué nos acostumbramos, ¿no? Idiomas, ¿cómo se dice? Constituyen una especie muy reciente, ya que se registran manifestaciones de este tipo en recopilaciones y publicaciones periódicas para chicos. En castellano a partir de 1980, antes no, ¿sí? Pero bueno, esto también forma parte de las influencias de esta sociedad más cosmopolita, más relacionada con otras comunidades, y entonces nos llegan estos, ¿no? ¿Cómo se dice ómnibus en alemán? Suban, empujen, trujen, bajen, ¿sí? ¿Cómo se dice ascensor en árabe? Al-baba al-baba y abajo también, ¿sí? ¿Cómo se dice descalzo en chino? Chin-chi-ne-la, ¿sí? O sea, fíjense cómo aparece allí el juego con el lenguaje, que es otra operación, que es otros textos que a los niños les gustan, ¿no? Bueno, acá aparecen otros que tienen que ver con chistes que proponen un conteo, partiendo o apoyándose de un disparate, ¿no? Aquí está el disparate. La vaca es un animal todo forrado de cuero, la vaca es un animal todo forrado en cuero. Tiene las patas tan largas que le llegan hasta el suelo, ¿sí? El elefante se balanceaba sobre la tela de una araña y como esta no se rompía, fue a llamar a otro elefante. 2 elefantes se balanceaban sobre una tela de araña y como esta no se rompía, o sea, es el disparate, ¿no? Como si hubiese 18 elefantes o 3 elefantes sobre una telaraña y no se rompe, ¿no? Y el encadenamiento y el conteo, ¿no? De llamar a otros. Hay poemas para jugar con los dedos, ¿sí? Que estos son bien interesantes para recuperar y para cantar con los niños de la sala de maternal, ¿no? Sala de bebés, sala de 1, 2, 3. Hay una enorme variedad de juegos que suelen jugar las madres, las maestras, con los más pequeños, pequeñas, con distintas partes del cuerpo.
en los que se dice un pequeño, es lo que se dice un pequeño poema que acompaña la acción. Suelen estar agrupados en función de la parte del cuerpo que entra en juego. Entonces tenemos para palmear de a dos, para saltar sobre la pierna de un adulto, por ejemplo los caballitos, por ejemplo digo, no sé, Fiorella se fue a París en un cochecito gris, al trote, 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 galope, 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 ¿no? Y va como aumentando el ritmo. Girar los puños, ¿no? Le tengo una manito, acá lo tengo por acá abajo. En el cuello, ¿sí? Hacer cosquillas en el cuello, la panza, etcétera, ¿no? Tortita de manteca para mamá que da la teta, tortita de cebada para papá que no me da nada, que no da nada. Fíjense cómo aparece allí el folclore, atendiendo a estas cosas, ¿no? A las cuestiones de género incluso, ¿no? Bueno, los de la mano también van a encontrar interesantes folclore y poesía de autor en La Casa del Aire de María Cristina Ramos, ¿sí? Ella también hace y propone una interesante selección de poesías, ¿no? En el caso de la mano, este dedito compró un huevito, este lo cocinó, este lo peló, este le puso sal y este pícaro gordito se lo comió. O sea, ¿qué es lo que gusta tanto? Y una vez que fue María Cristina a la facultad, a leernos, a enseñarnos a leer y a compartir poesía, nos conversaba esto, ¿no? De esta poesía tan vieja y tan conocida, que es la de las manos, la del huevito, ¿no? Ella decía, esto representa la familia. Son estos 5, la familia, ¿no? Que compra el huevito y se lo cocinó y se lo comió. Y por eso a los niños gusta tanto, ¿no? Porque habla de algo tan importante y tan primario y tan vital como es la familia, ¿no? Para palmear de a dos, también usaba como fórmula para echar suerte o sorteos. En la China los chinitos comen ajo y perejil, y después de las comidas todos comen chinchulín. Pilón, pilín, fuera botín. ¿Sí? Bueno, para hacer cosquillas, algunas son de otros países o de otras regiones, entonces no son tan conocidas, ¿no? Bueno, está para conjuros, para que caliente el sol, ¿no? Solcito, calienten un poquito para hoy, para mañana, para toda la semana, ¿no? Para saltar la soga, ¿sí? Vamos caballito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y el otro también. Claro, para saltar a caballito en este caso, ¿no? Para saltar la soga tengo más acá adelante. Bueno, los famosos que le dijo, ¿no? Tal vez estos a veces son para lectores un poco más grandes o que en una sala de 5 yo lo vaya trabajando de a poco y los vaya recuperando con los niños y las niñas. En muchos casos los que le dijo están montados sobre 2 acepciones de una misma palabra, ¿no? O una expresión, casi parecido a los colmos y todo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le dijo la cucharita al plato? Voy a la boca y vuelvo, ¿sí? Entonces acá está las diferentes acepciones, ¿no? ¿Qué le dijo un cartero a otro? Pongamos las cartas sobre la mesa, ¿no? Acá está las 2 acepciones de poner las cartas sobre las mesas, ¿no? Y como decir la verdad o como una situación de juego de naipes, pero además ellos son carteros, entonces ahí está la acepción más que digamos la verdad o pongamos todo arriba sobre la mesa, está la acepción o el sentido de la carta como carta enviada por correo y eso, y no como decir la verdad o como poner toda la información sobre la mesa, ¿no? ¿Qué le dijo? Algunos que le dijo que trabajan sobre las metáforas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le dijo un piojo al otro al llegar a la cabeza de un pelado? Por fin llegamos al asfalto, ¿no? Entonces ahí está trabajando esa metáfora de no hay nada, es casi como algo asfáltico. ¿Qué le dijo la naranja a la frutilla? ¿Por qué no vas al médico para que te cure esos granitos? ¿Sí?
¿Qué le dijo un triciclo a una bicicleta? Yo cuando sea grande quiero ser auto. ¿En qué se parece un tren y una manzana? En que el tren no espera y la manzana tampoco espera. ¿Qué le dijo el sifón al vaso? Shh. Bueno, las retahílas, también llamadas rimas acumulativas o encadenadas, ¿no? Encadenamientos. Sal de ahí, chivita, chivita, sal de ahí, de ese lugar. Bueno, esto también, en un maternal, por ejemplo, mi nieta a los 3 años se sabía sal de ahí, chivita, ¿no? Y entre 2 y 3 años la pueden ir cantando. Sobre el puente Aviñón, todos bailan, sobre el puente Aviñón, todos bailan, y yo también. Hacen así, así las lavanderas, hacen así, así me gusta a mí, ¿no? Y así es la lavandera. Sobre el puente de Aviñón, todos bailan, sobre el puente de Aviñón, todos bailan, yo también. Hacen así, así las costureras. Entonces, cada uno de los versos, de las diferentes estrofas, después del coro, el coro que se repite sobre el puente de Aviñón, todos bailan, yo también, propone un nuevo juego con las manos, ¿no? Una nueva mímica, hacer como las lavanderas, hacer como las costureras, hacer como las cocineras, etc. Bueno, llegamos a los trabalenguas. La gata ética, pelética, ¿sí? Yo tenía una gata ética, pelética, pelada, peluda, pelimpla, pluda, que tenía 3 gatos, éticos, peléticos, pelados, peludos, pelimpla, peléticos. Si la gata no fuera tan ética, pelética, pelada, peluda, pelimpla, plética, los gatitos no serían tan éticos, peléticos, pelados, peludos, pelimpla, pludos, ¿no? La mar estaba serena, serena estaba la mar estaba serena, serena estaba la mar. Lemer, esteve, serene, serene, esteve, lemer. O sea, cada propuesta para cantarla es cambiar la vocal, ¿no? Limiris, tibi, sirini, sirini, tibi, limir, con la I, con la O, con la U, ¿no? No me mires que nos miran, que nos miramos, y si miran que nos miramos, dirán que nos amamos. O sea, hoy estábamos leyendo justamente uno de los cuentos de Marilena Walsh, que tiene justamente era Murrungato del Zapato, me parece, no me acuerdo cuál era. Ah, no, aquí se cuenta la historia de Gato Pato, ¿sí? Y la princesa Monilda, y ella le dice que lo quiere, ¿no? Y no me quieres que te quiera, ese trabalengua. Bueno, los versos para ocasiones, por ejemplo, para ocupar la silla, ¿no? El que se fue a Sevilla perdió su silla. Y para recuperarla es, a quien da y quita, le sale una jorobita, ¿sí? O hay otros más para recuperarla. Para la lluvia, que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Para pedir convite. Bueno, yo puse esta porque es la que salía en Canto Rodado, pero ustedes tienen otra, ¿sí? El que come y no convida tiene un sapo en la barriga. Yo comí y convidé, ese sapo lo tiene usted, ¿sí? Los pajaritos cantan, las nubes se levantan, que sí, que no, que caiga un chaparrón, que llueva. Para quien encuentra algo, una cosa me he encontrado, 4 veces le diré. Si su dueño no aparece, con ella me quedaré, ¿sí? Para recuperar una cosa dada previamente, a quien da y quita, le sale una jorobita. Ah, es la de la silla también. Para evitar que alguno se meta en una conversación, ¿qué te importa? Cara de torta, cuchillito que no corta, pico largo y nariz corta. Sánchez, no te enganches, ¿sí? Para, bueno, las escondidas, para jugar, cantos del truco, etcétera, ¿sí? Todas estas tienen que ver con coplas, con estrofas, y, por ejemplo, para echar suerte o contar turnos en el juego, ¿sí? Para jugar al huevo podrido, jugando al huevo podrido, se lo tiro al distraído. Para saltar sin elementos, a la lata, al latero, a la chica del chocolatero. Para jugar al huevo podrido, jugando al huevo podrido, bueno, ahí me puse 2 veces. Los otros casos se advierte un hilo narrativo, por ejemplo, la gallina papanata puso huevo en las canastas, pin, 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 déjala venir, puso 1, puso 2, puso 3. En ese también podría ser el que les decía de este folclore oseno, ¿no?
un bebé se cagó, cuántos pedos se tiró, ¿no? Que aparece también en los recreos. Bueno, dejamos un poquito folclore, poesía folclórica, ustedes lean, miren, al final ahora voy a mostrar, pero tienen muchos textos en los que pueden buscar poesía folclórica, y empecemos con la narrativa. Bueno, vamos a clasificar en tres partes, ¿no? Tres grupos de textos. El primero es cuentos animales, ¿sí? Cuentos maravillosos y cuentos de fórmulas, ¿sí? Algunos de estos cuentos están más próximos para que los cuenten a los niños de 3 a 8 años, ¿no? O sea, fíjense el abanico y hay que ir viendo a ver, bueno, cuándo se los contamos, ¿no? Los primeros cuentos son los de fórmula, ¿no? De 2 a 5 años, o sea, fíjense que ahí podemos contar en el maternal también. Son los cuentos mínimos, este es el cuento de la bellota, o este es el cuento de la banasta, digo, basta, 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 ¿sí? De la canasta, digo, basta, basta, basta. O, hay una vez, truf, ¿sí? Cuentos mínimos, cuentos de nunca acabar, el cuento de la buena pipa, por ejemplo, cuentos acumulativos y de encadenamiento, habíamos visto algunos antes. Bueno, después ya tenemos los cuentos de animales, ¿no? Cuentos de animales, en general, en Argentina son 3 las series de cuentos de animales, en donde aparecen el zorro, ¿sí? O sea, aparecen 3 las series, no, 3 animales, digamos, que son los animales folclóricos más importantes de nuestro país, que son el zorro, el quirquincho y el zorro, el quirquincho y, bueno, no me voy a acordar ahora, y el sapo. Me olvidaba el más importante, que es el sapo. Eso no quiere decir que hayan otros cuentos que hablen de otros animales, por supuesto que no, ¿no? De hecho, hay muchos cuentos en nuestra Patagonia que no hablan de estos animales, bueno, porque no habían tantos sapos en nuestra región, y los animales sí eran otros, por ejemplo, para nuestras comunidades mapuches, ¿no? Araucanas. Serán los chivitos, serán otros tipos de animales. Cuentos maravillosos de 5 a 7 años, bueno, son cuentos que ahí ya lo estuvimos trabajando, son cuentos que tienen que ver con los maravillosos, con Blancanieves, Caperucita Roja, son cuentos en donde aparecen la magia, los adversarios, en donde también aparecen los ayudantes, los protectores, los que nos salvan, los objetos mágicos, ¿no? Y bueno, decíamos que del folclore literario hacemos un camino hacia la literatura infantil de autor, ¿no? Y los cuentos maravillosos son importantes, tienen que estar, y ustedes tienen que construir fundamentos para poder defender la presencia de los cuentos maravillosos. Para eso lo tienen que hacer desde los textos de la cátedra, que son la unidad 3, decíamos antes, y esta unidad, y además les dejamos, para que fundamenten la elección de los maravillosos, un video de Marina Colasati que nos parece muy importante. Se los vamos a dejar en esta unidad, en la unidad 3 también, está en la unidad 3 ya, y lo vamos a reproducir por el Facebook también. Bueno, cuento maravilloso no me voy a detener mucho porque ustedes lo conocen, es un relato puramente estético, sin localización, ni en tiempo, ni lugar, ni espacio. Estamos hablando, cuando hablamos de maravillosos, son cuentos de hadas, también llamados cuentos de hadas, Caperucita Roja, La Cenicienta, Blancanieves, de origen folclórico europeo, que vinieron a nuestro país con las inmigraciones y que hoy forman parte de nuestro folclore literario infantil. Bueno, son maravillosos o de magia, porque hay justamente seres, acciones, objetos fabulosos, fantásticos, animales que hablan, hadas, brujas, ogros. Hay todo un mundo mágico, fantástico, que tiene la misma dimensión dentro del relato que el mundo donde se mueven los seres humanos, ¿no? Todo transcurre en el mismo plano y el héroe escucha los consejos de su caballo que le habla y obtiene el éxito anunciado, ¿no? O por ejemplo, el gato con botas.
Cuentos de animales, ¿sí? Bueno, fíjense, termino con el cuento de Gato con Bota. El Gato con Botas es un cuento maravilloso. Pero ustedes me dicen, pero es un cuento de animales también, porque el gato con botas el gato es un animal. Sí, pero ahí hay un elemento mágico, además es de tradición folclórica europea, es un cuento maravilloso. Cuentos de animales nos referimos a cuentos donde hay animales, en nuestro caso estamos allá específicamente hablando de los cuentos de nuestras comunidades argentinas, animales como el zorro, tigre, sapo, mono, tatú, ¿sí? No son los cuentos de Gustavo Roldán, por supuesto, ¿sí? Los cuentos que tienen como autor a Gustavo Roldán, porque estamos hablando de cuentos folclóricos, sin autor, son cuentos que han sido contados. ¿Qué sucede en los cuentos animales? Bueno, los animales pequeños siempre vencen al más grande, ya lo hemos conversado, y tiene que ver con con el relato que justamente cuentan los pueblos, ¿no? Al más astuto, al feroz, el doméstico al salvaje, o sea, el más astuto le gana al feroz, ¿no? El doméstico le gana al salvaje, el herbívoro al carnívoro. Propp dice que estos relatos nacieron en la época del desarrollo de la humanidad, en la que la principal fuente de subsistencia era la caza. Allí perduran sistemas de creencias totemismo, por ejemplo, creer que ciertos animales eran sagrados y tenían vínculos sobrenaturales en la tribu, ¿no? Se narran las vicisitudes de la vida, las peripecias, la pobreza, la riqueza, la competencia, la bondad, la ambición también en estos cuentos de animales, ¿no? Yo sobre el final tengo una clasificación para mostrarles, ¿sí? ¿Cuáles son los de animales? Cuentos de pícaros y de fórmulas. Bueno, estos serían otro tipo de cuentos que tienen que estar en las antologías de ustedes. El pícaro característico en las tierras de Argentina es Pedro de Males, sobre todo en el norte, y Pailuchí también aparece como un gran mentiroso, exagerado, igual que Pedro de Males, ¿no? Son cuentos exagerados y mentirosos. Pollo Sánchez o Casimiro Torres también aparecen como personajes. Acá en nuestra región patagónica no son tan conocidos porque recuerden que nosotros tenemos otras vertientes de cuentos folclóricos diferentes al norte, y entonces, bueno, en el norte están estos personajes, ¿no? Cuentos de fórmula apelan al disparate, a la forma extravagante, representan el puro juego, el puro placer que tanto atrapa a las niñas. Presentan diversas estructuras y ahí tenemos, antes habíamos dicho poesías mínimas, cuentos mínimos, bueno, acá también aparece en la narrativa los cuentos mínimos, ¿no? Cuentos mínimos, este es el cuento de la canasta y basta, ¿sí? Que puede ser como poesía tomado, pero también puede ser tomado como cuento, ¿no? Este es el cuento del pez. ¿Querés que te lo diga al revés? Cuentos de nunca acabar, el cuento de la buena pipa que dijimos antes, cuentos acumulativos, antes dijimos, estos que van acumulando, ¿sí? Una cosa, un objeto, ¿sí? Tenemos las leyendas, el mito y la fábula son relatos utilitarios, ¿sí? El propósito de todos estos textos es referir o explicar hechos extraordinarios o sorprendentes. La leyenda, por ejemplo, instruye, nos cuenta el origen de ciertos fenómenos naturales o sobrenaturales, por ejemplo, el origen de las montañas, el origen de los ríos, el origen de una laguna, el origen de la yerba mate, el origen de las plantas, de los animales, de los accidentes geográficos, ¿sí? Decíamos antes, nuestras comunidades primitivas, cómo se explicaban el por qué allí había un río, el por qué de pronto el volcán rugía, o entraba en ebullición, o por qué el río crecía, o por qué llovía tanto. Bueno, todos estos fenómenos que son de la naturaleza, o por qué existía una planta, o por qué comíamos esa planta y nos daba mucha saciedad. Muchas veces eso era producto de un pensamiento animista, de creer que o ahí habían dioses que intervenían
o que esa naturaleza, esos fenómenos habían tenido vida, habían sido personificados, y entonces en ese animismo les habían pasado cosas, por ejemplo, no sé, pensemos en los ríos, la leyenda de los ríos, acá en Neuquén, bueno, estos dos ríos que se unen, que son en realidad dos caciques que han peleado por el amor de una india. Entonces, fíjense cómo aparece allí el relato, ¿no? Explicando nada más ni nada menos que una confluencia, ¿sí? Decíamos que la fábula es una lección moral, y en ese sentido bastante dirigida, y en ese sentido no la tomamos, no la recuperamos, entonces nos vamos a quedar solamente con 3 tipos de textos, que son cuentos, mitos y leyendas, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las relaciones, las características de los cuentos folclóricos? Un poco lo estuve diciendo recién. Hay una relación por un lado, entre lo normal y lo minúsculo, ¿sí? Aparece siempre algo pequeño y algo gigantesco, ¿sí? Por ejemplo, pensemos desde David y Goliat, que se enfrentan a el gato con botas y el ogro. Hay algo pequeño, o Caperucita y el lobo, o Blancanieves y la madrastra, ¿no? Está la bondad y también está la maldad, que se enfrentan, ¿no? Lo minúsculo, lo gigantesco, la maldad, la abominación, ¿no? Fíjense cómo está allí, ¿no? Enfrentado. Está como muy claro, como dos elementos que no se relativizan, ¿no? El mimetismo. Bueno, el mimetismo tiene que ver justamente con este antiguo animismo, antropomorfismo pagano, creer que las plantas y los fenómenos naturales tienen vida y pueden, en algún sentido, los animales vivir experiencias y representan otras cosas que no son lo que tal vez representan hoy en día los animales, ¿no? La alteración del tiempo y el espacio tiene que ver justamente con estas historias sin localización, ¿no? Pasaron hace mucho, hay un tiempo que es reducido a una duración compuesta de secuencias casi fijas, pasaron 1 año, 2 años, 7 varas, 7 momentos, ¿no? O sea, no hay una localización específica, 1965, ¿no? Una colocación extratemporal, decíamos, bueno, el érase una vez, el había una vez, es bastante acronológico, acrítico, está puesto allí en un momento incluso de principio, de primitivo, de lejano en la historia, ¿no? La autonomía de toda preocupación preceptiva, o sea, no le interesa enseñar nada, no le interesa reducir todo a lo moral, lo que está bien a lo que está mal, sino que en todo caso pone allí en escena la maldad y la bondad, ¿sí? La pone allí, no la escatima, no la saca, no la desfigura, no la suaviza. Pensemos en el maravilloso, ¿no? 3 veces quiere matar, quiere asesinar la madrastra Blancanieves. Allí está su codicia, su necesidad de ser la única, su competencia, etcétera, etcétera. Está puesta allí. No está sacada, no está minimizada, no está banalizada, sino que se presenta desde la maldad misma, ¿no? La progresión ascendente y descendente. Bien, siempre ascendente es el bien y descendente es el mal, ¿no? Siempre va a prevalecer el bien. Decíamos, por eso es importante que se narren los cuentos maravillosos y los cuentos en general folclóricos, no solamente los maravillosos. En la medida que aparece esto, ¿no? Aparece estas historias en las que el bien triunfa y el mal siempre es castigado. Entonces, es muy importante para la Constitución, lo van a ver
o ya lo han visto con Bettelheim, la constitución de la identidad de quienes somos, ¿no? De la subjetividad, de saber que en este mundo los malos la pagan, ¿sí? El ritmo ascendente está punteado de fracasos y pruebas. Las pruebas superadas hacen ascender, las no superadas hacen retroceder, ¿no? Si ustedes piensan, los dibujos animados están pensados también con estos elementos del folclore, ¿no? Y por supuesto los cuentos en algún sentido, los cuentos de autoría también, ¿no? Recuperan mucho de estas cuestiones del folclore, ¿no? En la medida que los cuentos folclóricos son los cuentos que más han perdurado, que mayor tienen mayor reconocimiento en las infancias, gustan tanto, ¿no? ¿Por qué gustan tanto? Bueno, posiblemente porque son relatos nuestros del pueblo, porque vienen siempre de la voz, de la mano, del cuerpo de quien amamos, quienes nos cuidan, y porque además hacen ver el mundo, como decía Andrueto, más habitable, en la medida que los que triunfan no son siempre los que tienen el poder, ¿no? El pueblo mismo ha contado sus historias, y en esas historias el pueblo triunfa, ¿no? O por lo menos los que menos tienen, los más débiles. Hay una rigidez en las condiciones humanas naturales, o sea, o sos bueno o sos malo. Los personajes o son buenos o son malos, ¿no? No hay una modificación, excepto que sean premiados por hadas o elementos mágicos, pero en todo caso porque tienen virtud o porque son bondadosos esos personajes, ¿no? El fondo de lo fabuloso es popular y campesino, bueno, siempre, ¿no? No burgués o ciudadano. Fíjense que no hay escalón entre los pueblos y los poderosos, ¿no? Pero en todo caso, las historias que se cuentan, si bien en muchas hay reyes y princesas, hay una concepción siempre bastante rígida del éxito o de la fortuna, ¿no? Quienes la tienen son porque son bondadosos, ¿no? Predominio del ritmo ternario, o sea, hace que en la historia aparezcan o 3 personajes, o 3 veces se repitan las cosas, o 5 veces, o 7. El 3, piensen ustedes también que tiene que ver con lo bíblico. Entonces son 3 las personas más relevantes en la Biblia, en el sentido de este ritmo ternario, ¿no? Está tan presente en muchos de los textos folclóricos, ¿no? Los maravillosos también, pero los otros cuentos también, ¿no? Y la repetición de esto que decíamos del ritmo ternario también provoca placer, ¿no? En la medida que uno ya se espera. Pensemos los 3 chanchitos, son 3 chanchitos, les pasan 3 cosas, hacen 3 casas, viene el lobo y tira la primera casa, la segunda casa, la tercera casa, o sea, la repetición ternaria, ¿no? Hace que los niños y las niñas les provoca goce en la medida que ellos ya se van anticipando y ya conocen lo que le pasó al primero, le va a pasar al segundo, le va a pasar al tercero, ¿no? Bueno, las leyes, ¿cuáles son las leyes? Tanto las características como las leyes son, son producto de investigaciones en el campo de la filología, del estudio del folclore, que básicamente realizó Vladimir Prop, ¿no? Prop lo que hizo fue tomar más de 300 cuentos rusos, folclóricos, y ver qué hay allí de repitencia, ¿no? ¿Qué es lo que se repite en esos cuentos? Porque uno podría pensar ¿cuál es la característica de los cuentos folclóricos? Que si bien no están anotados en ningún lado, no están escritos necesariamente, todos y todas los conocemos, los repetimos, no desaparecen.
Y bueno, y mucho de eso tiene que ver justamente con que la estructura de esos cuentos es una estructura típica, organizada en base a leyes, ¿no? Una, por ejemplo, la ley de apertura y cierre. Empiezan siempre, muchas veces empiezan con una cláusula de una frase de inicio, había una vez, o hace mucho, mucho tiempo, o hace mucho, mucho tiempo, en un país muy, muy lejano, vivía tal persona, ¿no? O tal personaje. El había una vez es una fórmula de inicio poderosísima, es una llave para entrar a ese mundo, como colorín colorado, o este cuento está acabado. El relato no comienza bruscamente ni termina de modo abrupto, sino que se mueve de la calma a la agitación y luego a la calma. hay esto que se va viendo en todos los cuentos, más allá de que sean maravillosos, cuentos animales, cuentos de Pickford. La ley de repetición, bueno, decíamos recién, varias de tres hermanos son los, por ejemplo, el gato con bota, ¿no? 3 veces son las veces que la Blancanieves, la madrastra trata de matar a Blancanieves. O sea, hay 3 objetos mágicos, ¿sí? 3 personajes, 3 chanchitos, 3 veces, decíamos recién, ¿no? El lobo intenta agarrar a los chanchitos. La ley de 2 en escena, bueno, 2 es el número máximo para que aparezcan estos personajes en escena, ¿sí? La ley de contraste se relaciona con la anterior, siempre hay uno bueno y uno malo, es una ley que tiene que ver justamente con el contraste de los personajes, un viejo, un joven, o un pequeño, un grande, o un normal y un monstruoso, ¿no? La ley de los gemelos tiene que ver justamente cuando 2 personajes desempeñan el mismo rol, ambos son pintados como pequeños débiles, ¿no? Pensemos en los hermanos de Pulgarcito, por ejemplo, ¿no? Pulgarcito es pequeño, es el más pequeño de todos y tiene 7 hermanos. Bueno, ahí está la repetición también, ¿no? O pensemos también Hansel y Gretel. Los 2 son pintados como débiles, ¿no? Ley de la importancia de la posición inicial o final. Bueno, muchas veces tiene que ver justamente con mostrar que quien menos tienen, más posibilidades tienen de tener éxito, ¿no? Pensemos en el gato con botas, ¿no? Un molinero muere, tiene 3 hijos, le deja todo lo que tiene a sus 3 hijos, al más grande le toca el molino, al segundo le toca las bolsas de trigo y al tercero le toca el gato. O sea, fíjense la ley de importancia de la posición final, ¿no? O sea, al que menos tiene, después se va a ser un marqués, el marqués de cada baraja. Entonces, quienes están finales, después tienen, o el menor de los hermanos, después es el que mayor éxito tiene, ¿no? O, bueno, también la Cenicienta, ¿no? Son 3 hermanas, o 2 hermanastras más la Cenicienta. Ley de concentración en un personaje principal, bueno, toda la acción se concentra en ese personaje, pensemos, por ejemplo, en Caperucita Roja, ¿no? Estas leyes hacen justamente que los cuentos se puedan memorizar, se puedan contar. ¿Cómo nos damos cuenta cuando es un cuento folclórico o cuando es un cuento de autor? Y porque en un cuento folclórico, el cuento folclórico es bastante simple en su escritura y en su armado y en su estructura, porque tiene que serlo así, bastante escueto también, bastante sintético, en la medida que no puede andar contando, por ejemplo, el mundo interior de los personajes. Si cuenta qué le pasaba a Caperucita Roja, qué sentía, qué había pensado, qué recuerdos tenía de cuando era más pequeña, o por qué su mamá la manda al bosque sabiendo que por ahí habían los peligros. Bueno, todo este mundo interior no lo conocemos. Y no lo conocemos porque también
primero sería imposible contarlo, estaríamos 7 horas para contar Caperucita Roja, y segundo sería imposible recordarlo. Entonces, bastante esquemático la construcción de los personajes. Había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja, le decían así porque tenía una caperuza que su abuela le había tejido, la madre le dijo, andá al bosque. Hay como núcleos narrativos y no hay demasiada descripción ni del escenario ni de los personajes, porque tiene que ver justamente con el recuerdo y con la capacidad de imaginar eso en ese poco tiempo que me cuentan el cuento. Criterios de selección. El folclore oral habita en los pueblos. Son las familias quienes nos podrán contar historias, canciones de folclore de sus comunidades. Nosotras como maestras jardineras seleccionaremos, tomaremos folclores, nos iremos de esta cátedra, de esta formación, con un portafolio lleno, una valija llena de textos que podemos incluir en los folclóricos, ¿no? Pero eso no quita que nosotras en la sala preguntemos, invitemos folclore, o sea, invitemos a las familias que nos cuenten, que recuerden, que valoricen esos textos junto con nosotras. Bueno, nosotras primero tenemos que valorizarlos como buena literatura, ¿sí? Como textos que son importantes y valiosos. Y además proponerles otros nosotras, ¿no? Parte del folclore oral ha sido recopilado por filólogos, filólogas, estudiosos y estudiosas de la materia oral, escritores del campo y escritoras del campo de la LIG, por ejemplo, Graciela Montes, por ejemplo, Cabal, bueno, Yúa, por lo que debemos reconocerlos y reconocerlas a la hora de seleccionar. Tenemos Miguel Ángel Palermo, que es un recopilador, Paulina Martínez, Javier Villafañe, Graciela Montes, Graciela Cabal, tengo algunos errores ahí de tipeo, Ana María Yúa. Otro criterio de selección, acá va a ser fácil, si yo leo Graciela Montes, a ver, y tengo estas características de cuando un texto es folclórico, bueno, no voy a confundir Doña Clementina Crista Achicadora con una recopilación. Y además porque tengo que leer los paratextos de esos textos, o sea, tengo que ver, seguramente si es folclore, va a decir allí, relato de Graciela Montes, traducido por Graciela Montes, contado por, o muchas veces dice, estos textos que nos han contado otros, se los cuento yo, como me lo han contado, ¿sí? Habla el prólogo sobre esta operación de contar cuentos que no son de ella, ¿sí? Y que son del pueblo. Otro criterio de selección de folclore infantil podría ser las colecciones editoriales y acciones de promoción de la literatura folclórica, como es el caso de las publicaciones y ediciones del Plan Nacional de Lectura, ¿no? Y acá les muestro colecciones. Pajarito Remendado, una colección, fíjense, en la que interviene Gustavo Roldán, bueno, Graciela Montes, tenemos acá los cuentos del Chiribitil, ¿sí? Estos son cuentos de animales, fíjense que son marrones. Ustedes si dan vuelta a los pajaritos remendados van a decir, los colores marrón son folclóricos, los colores azul son de autores, los colores naranjas son maravillosos, cuentos maravillosos, ¿no? Que también son folclores. Miren, acá tenemos Pedur de Males, podemos seleccionarlo como un cuento de pícaros. Acá tenemos El zorro que cayó en la luna, o Historia de pajaritos remendados, o Zorro y medio, o El mono y el yacaré, que son justamente cuentos folclóricos de animales. Pajarito Remendado en otra versión, Sapo Verde. Pajarito en bandadas es una antología. Por supuesto que yo no puedo copiar toda una antología y mostrarla como propia. Esta es una antología hecha por algunos de los escritores. Antologar es seleccionar, es juntar, es decir, esto es valioso para una sala, y esa es un poco la propuesta que les pedimos en el final de esta materia, ¿no? Colección. Bueno, fíjense, acá tenemos los cuentos de Polidoro, que son cuentos que estuvieron a cargo, una colección que estuvo a cargo de Graciela Montes, bellísima. Historias de América, acá tenemos muchos cuentos. Acá, lo que puede pasar a veces es que no esté dividido por cuentos y leyendas. Entonces, si yo sé lo que es una leyenda, puedo revisar a ver si es una leyenda o no.
no sé si dije algo de los cuentos y de las leyendas. Las leyendas son, dije, explicación de fenómenos naturales, ¿no? Como la yerba mate, regalo de los dioses, para que tomemos, eh, para cuando estamos cansados, para trabajar. Bueno, cuenta la leyenda guaraní, ¿sí? Que una vez dos diosas bajaron a la tierra y fueron atacadas por un yaguareté, y un jornalero, un trabajador del campo las ayudó. Bueno, léanla ustedes bien, prepárenla ustedes bien, yo más o menos se las sintetizo para que podamos charlar sobre la leyenda. Y como regalo de esas diosas, cuando el jornalero, por salvarle la vida, le regalaron una planta y que le iba a hacer muy bien si tomaba la infusión para poder soportar las horas de trabajo, ¿no? Y por eso tomamos mate, ¿no? La yerba mate, la famosa yerba mate. Bueno, esto es una leyenda guaraní, fíjense cómo está. En el caso de ese caso es una leyenda guaraní, y las leyendas guaraní no siempre hablan de fenómenos naturales que conocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente no vivimos en esa región, y menos los niños y las niñas. Entonces es importante que ustedes vean de qué está hablando la leyenda. Por ejemplo, la leyenda del palo borracho, que es un árbol que está en el norte neuquino. Bueno, esa leyenda podemos tomarla. Bien, entonces estábamos hablando de los textos en donde podemos buscar, y decíamos entonces que, bueno, la leyenda explica un fenómeno natural, sobrenatural también, pero en el nivel inicial no nos ocupamos de las leyendas, por ejemplo, las leyendas urbanas del Tetué, la chica de blanco, bueno, que explican fenómenos sobrenaturales, de muertos vivos, pactos con el diablo, bueno, porque los niños y las niñas son muy pequeños, pero sí hablamos de leyendas naturales, ¿no? Que explican fenómenos naturales, como la yerba mate. Decíamos que si bien es una leyenda guaraní, todos y todas tomamos mate, y entonces en alguna medida es interesante poder narrarlas en el jardín. También, bueno, leyendas que tengan que ver con animales, con plantas, con fenómenos de la naturaleza, como volcanes, como ríos, bueno, que son conocidos, que son propios de la zona, y bueno, para eso están las leyendas también araucanas, mapuches, ¿no? Y los mitos son explicación del origen del mundo, ¿no? En los mitos intervienen los dioses. Entonces tenemos el mito bíblico más conocido por la comunidad judeo-cristiana, que es la Biblia, pero también tenemos mitos como los mitos araucanos, que son importantes de contar, ¿sí? Mitos mapuches, ¿no? En donde aparece Gosh creando el mundo en también 7 días. Mitos griegos, algunos mitos griegos de personajes, sobre todo es importante recuperar. Acá más adelante lo van a tener. Paso la filmina, fíjense acá. Bueno, acá tenemos picardías en el monte, acá por supuesto tenemos cuentos de pícaros, cuentos de Pedro de Males, recopilados por Gustavo Roldán, cuentos que cuentan los indios, bueno, acá también recopilado por Roldán, cuentos del sapo Graciela Montes, cuentos de Don Juan el Zorro, versiones de Javier Villafañe. Bueno, acá les presento Canto Rodado, que es todo el libro, que ustedes lo tienen ahí en plataforma para leer, y es de Carlos Silveira, la literatura oral de los chicos. En estos textos podemos encontrar leyendas, fíjense la leyenda de la yerba mate, cuentos y leyendas de Paulina Martínez, que es una recopiladora, estudiosa del folclore argentino. Bueno, para más grande tenemos Fantasmas de la Selva y otras leyendas latinoamericanas de la María Yúa. Yúa también ha sido una gran recopiladora de cuentos folclóricos, que tal vez son textos para niños y niñas más grandes, ¿no? Bueno, la colección de mitología griega, de
esta colección bellísima a cargo de nada más y nada menos que Graciela Montes. Decimos que podemos seleccionar Teseo y el Minotaurio, ¿sí? En la medida que los mitos griegos a veces son complejos, como enseñar toda una cosmogonía de un pueblo, de una comunidad. Pero tal vez cuando el mito está centrado en un personaje, y sobre todo personajes que muchas veces además son conocidos por los niños de sala de 5, como por ejemplo Hércules el Fosudo, o Ulises, o Perseo el matador de monstruos, ¿sí? Toda la historia gira en torno a esos personajes, ¿no? Yo no los leo en el jardín, los narro, ¿sí? Es importante que ustedes lean estos relatos y los narren después a los chicos. ¿Cómo los narran a los chicos y las chicas? Como narramos Caperucita Roja, a partir de los núcleos temáticos. Bueno, también tenemos en esta misma colección que decíamos antes de Ediciones Coligüe, historias de la Biblia, ¿no? También, fíjense, relato de Graciela Montes. Los cuentos que cuentan los tehuelches, los araucanos, de Miguel Ángel Palermo, acá están. Tienen básicamente, este tercero, lo tienen, cuentos que cuentan los tehuelches, lo tienen escaneado en la plataforma, cuentos que cuentan los guaraníes, cuentos que cuentan los tehuelches, distintas versiones, ediciones. Los Caballeros de la Mesa Redonda, también a cargo de Graciela Montes, Arturo el Dueño de la Espada, Percival al Caballero Rojo, Tristán y Isolda, el Mago Merlín, ¿sí? Bueno, y hasta ahí serían todos folclores, ¿sí? Bueno, tienen en la plataforma los textos, en Facebook tienen muchos textos, y si necesitan más, nos van pidiendo, van buscando, en lo posible que sean de buenas fuentes, en lo posible que sean textos que han sido contados por el pueblo y no que han sido reescritos por cualquier persona que, no sé, lejos de conocer las comunidades y de conocer el relato, bueno, lo reinventa de cualquier manera también, ¿no? Que suele pasar eso. Y lo vende, ¿no? Porque esas ediciones son vendidas. Bueno, hasta acá folclore, así que las dejo estudiar, y cualquier consulta saben que pueden preguntarnos por Facebook, ¿sí? O por la plataforma. Chao.